Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la nueva temporada de este programa El Poder del Dinero. Un gusto poder saludarles a todas aquellas personas que, bueno, de una u otra manera, a través de este espacio estamos contribuyendo en el acervo financiero, cultural, político, económico, etcétera. El día de hoy vamos a tener una entrevista pues, muy importante para dar apertura en esta nueva temporada con el tema económico, las perspectivas económicas para nuestro país, para la entidad y evidentemente para el resto del planeta en un escenario, en un año 2019 con muchísimos retos. Va a estar con nosotros compartiendo este importantísimo tema el licenciado Fernando Osorio Morales, que es asesor financiero del grupo financiero Actinver. Y bueno, sin mayor preámbulo, para aquellas personas que deseen hablarnos o escribirnos al 910-9260 o a través de las redes sociales, @UAATV, con todo gusto poder hacerlo. Fernando. Mi querido Poncho. Un gusto tenerte aquí en cámaras un placer, y micrófonos. Como siempre, igualmente. Muchas Coméntanos, gracias por la invitación. No, al contrario, un gusto de veras tenerte aquí en este programa. Coméntanos, Fernando, la inquietud que muchas de las personas a lo largo de los últimos meses, sobre todo el cierre de 2018, Así es. traen la inquietud de algo que, bueno, pues ya iniciamos primeramente con una administración evidentemente alterna. Así es. Pero que, bueno, vamos a ir aterrizando desde la parte externa hacia la parte interna. ¿Cuáles son los factores, Fernando, que están incidiendo primeramente en el crecimiento a nivel global? Mira, Poncho, ahorita estamos viviendo una especie de coyuntura a nivel global. Efectivamente, como lo acabas de comentar, pues hay dos grandes factores que inciden en la economía nacional. Evidentemente, por un lado, están los factores internacionales. Así es. La guerra comercial. Exacto. Que tenemos en puerta con Estados Unidos y China, ha sido un elemento que ha provocado cierto temor a nivel internacional para continuar con las inversiones, ¿no? Correcto. No, ni más ni menos, el 1 de marzo vence el plazo para que puedan reanudarse estas negociaciones y por fin tener un acuerdo entre estas dos grandes potencias, en las cuales podemos tener el riesgo de que incluso el mundo se empiece a dividir económicamente, ¿no? Aquí quiero hacer una pausa. Quiero hacer una pausa aquí con lo que Fernando bien menciona, porque de entrada en este mes de marzo, que estamos prácticamente ya en las vísperas, se vence ese plazo que acordaron estas dos potencias entre Estados Unidos y China para no aumentar los aranceles que ya de por sí se habían decretado el uno con el otro. Hay que recordar que Estados Unidos por ahí de mediados del año pasado logró imponer aranceles hacia China por cerca de 60,000 millones de dólares y China pues no se quedó rezagado, de igual manera impuso tarifas arancelarias a los productos que vienen con origen de Estados Unidos. ¿Cuál es este riesgo del cual nos está hablando Fernando? Pues lógicamente la gasolina de la economía mundial es el comercio. Y si estas dos naciones mantienen una postura arancelaria, pues todos los demás países tendrán que hacerlo porque sus productos no se podrán vender al mismo precio que originalmente se estaban dando. Es por ello que esta parte que nos ilustra Fernando tiene mucho que ver y nos quedamos en lo que menciona de la división. ¿Se dividiría el mundo, por así decirlo, o se fragmentaría porque venimos ahorita de una situación que es una economía globalizada? Sí. Y caemos nuevamente en algo que, bueno, pues había superado, ¿no? Las barreras arancelarias. Sí, efectivamente, como tú sabes, en la década de los 90, que es incluso cuando hemos tenido la mayor reforma de nuestro país, que ha sido el Tratado de Libre Comercio, ahora renegociado y llamado TEMEC, la tendencia mundial era globalizarse, ¿no? Abrir las fronteras, que todos funcionáramos como una sola economía. Desafortunadamente estamos regresando un poquito al pasado, a gobiernos proteccionistas. En Estados Unidos, no se diga Donald Trump, en Inglaterra, Theresa May, en Gran Bretaña, ¿no? Conservadora, en la cual están saliendo de la Unión Europea, y bueno, en nuestro país el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bajo este contexto, como tú bien dices, el peligro como tal, pues esperemos que no se desate una guerra comercial, porque a final de cuentas los dos grandes gigantes se necesitan mutuamente.
pero el comercio mundial, que como bien dices es la gasolina y el detonante económico, pues puede rezagarse, puede pararse, ¿no? Ahorita las inversiones de alguna manera están siendo cautelosas en todo el mundo en espera de que se resuelva este conflicto comercial arancelario, ¿no? Esperemos que tenga buen término porque a nadie le conviene. El presidente Donald Trump pues, ha sido una de sus banderas de campaña, como lo fue el muro en México, en el cual tienen un déficit con China de más de 300,000 millones de dólares y quiere bajarlo a como dé lugar, ¿no? Sin embargo, esto podría implicar efectivamente inflación a nivel mundial y aumentos en los precios al reducirse la actividad económica. Así es. Aquí vale resaltar también el aspecto que si bien es cierto, si estas dos potencias no regulan sus discursos y evidentemente la cuestión arancelaria, vamos a tener, si mal no recuerdo, Fer, teníamos un escenario de crecimiento a través del PIB mundial cercano al 3.9% para el año 2018. Exactamente. Y se hicieron los ajustes esperando que la economía mundial creciera, el PIB mundial creciera 3.7. ¿Por qué es importante hablar del PIB mundial? Porque pues obviamente todas las naciones o los continentes de una u otra manera convergen en esta parte del comercio y los países necesitamos crecer económicamente para que, entre otras cosas, pues el bienestar y la posibilidad de permanecer exista. Este crecimiento mundial para el año 2019 tengo entendido que también se estaría ajustando a la baja. Sí, por supuesto. Banco Mundial acaba de ajustar a la baja este pronóstico de crecimiento a 2.9% para 2019. Y como tú bien dices, el PIB es la medida en la cual se mide el crecimiento económico de un país, ¿no? Es la suma de los bienes y servicios que se producen en el lapso de un año en una región, ¿no? En este caso puede ser un país, un continente o en el mundo. En el mundo, como tú bien dices, el pronóstico, pues todavía hace algunos meses era arriba del 3%. Banco Mundial lo acaba de reducir al 2.9%. Y para países desarrollados, como sería Estados Unidos, como serían países como Alemania, Francia, como Francia, Italia, exactamente, estamos hablando de crecimientos de alrededor del 2%. Muy bajos. Muy bajos. Y para países emergentes, como pudiera ser Brasil, India, incluso China o donde entra México, el pronóstico es de un crecimiento del 4.2%. Que es insuficiente si tomamos en cuenta que un país como China venía creciendo a niveles del 8%, o superiores, y ahorita se le está ajustando a niveles de un 6%, el crecimiento económico mundial va a ser insuficiente para la población que estamos teniendo y la necesidad de satisfacer necesidades como el empleo, como el alimento, ¿no? ¿Inflación? Inflación. Un país como México necesita crecer por arriba de un 4% o de un 3% por lo menos para poder subsanar las necesidades que tenemos, ¿no? El pronóstico para México es de alrededor del 2%. Y la inflación, qué bueno que tocas ese elemento, es pues, una medida importantísima porque es una medida de bienestar. A veces muy engañoso pueden pensar en nuestro público que si se aumentan los salarios o puedes ganar más dinero, pues te va a ir mejor. Sí, pero si la inflación se come a los precios, pues efectivamente estamos hablando de algo que no vale la pena, ¿no? La inflación de nuestro país cerró el 2018 en 4.83%. Correcto. La meta de Banco de México a lo largo de muchos años es una inflación del 3%. Hay que recordar que Banco de México está concebido para mantener el poder adquisitivo de la moneda, de la moneda, efectivamente. Y en algunos otros países, como en Estados Unidos, que es la Fed, no solo es mantener el poder adquisitivo, sino ser un motor de crecimiento. Es correcto. En México como tal, no necesariamente. Banco de México está para mantener el poder adquisitivo de nuestra moneda, es decir, mantener una inflación baja. Su objetivo siempre ha sido un 3% de inflación, más menos un punto, menos sería el 2%, más máximo un 4%. Ojalá nos viéramos en que tuviéramos inflaciones del 2%. Exacto. Pero aquí, si nosotros trasladamos la comparación a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, al cual somos ya 37 países, sí, México, con estas inflaciones que hay que recordar, Fernando, yo imagino que estabas muy chamaco, por ahí de la época de los 80s, llegada a los vemos que las inflaciones en el 87 en nuestro país llegó a ser 159.17. Evidentemente, 3 dígitos en ese año. Posteriormente, fueron de 2 dígitos las inflaciones hasta 1999, que fue de 12.32%, la última que se tiene registrada de 2 dígitos. A partir del 2000,
8.96, y de ahí hemos bajado. Si bien es cierto los esfuerzos se han materializado, no hay que olvidar que medido a través de la OCDE, nuestro país debería tener en promedio 1.5% de inflación y estamos al doble. Por ello nos convierte en un país a través de estos 37 dentro de los último lugar, antepenúltimo y penúltimo lugar, ¿no? O sea que la inflación sigue siendo elevada para un país como el nuestro, en el entendido de que ya estamos en un dígito y acorde a parámetros evidentemente más bajos, ¿no? Exactamente, Alfonso. Efectivamente, tenemos muchos años con inflaciones de menos de 2 dígitos, que eso ya es un gran avance. Sin embargo, una inflación debe de mantenerse baja para que los incrementos salariales sean reales. Es correcto. Hay que recordar también algo, la inflación se incrementó sobre todo por el efecto del gasolinazo, en donde estábamos pasando pues, hace no más de 4 o 5 años, un litro de gasolina te costaba 10 pesos, ¿no? Ahorita prácticamente son 20 pesos. Y hay que recordar que los incrementos en la gasolina repercuten en absolutamente toda la actividad económica, ¿no? Todo, sí. Entonces, los efectos del gasolinazo están siendo atenuados. Ya lo vimos, por ejemplo, con la inflación del mes de enero del 2019. Sí. Salió en 0.9%. 0.09. 0.09. Sí. 0.09. Anualizado estamos hablando de que bajó la inflación del 4.83 que terminamos en 2018 a un 4.37. Es probable que terminemos el 2019 con una inflación más cercana al 4%, que si bien es alta, sí, el hecho de que la tendencia sea a la baja ya es una buena señal. Sin embargo, a mí también lo que más me preocupa no es tanto la inflación, que si bien debería estar en niveles del 2 o más bajas, niveles del 4 o menos del 5% son aceptables. La forma en la cual se ha tenido que contener la inflación es lo que me preocupa, que podemos entrar al tema de las tasas de interés, ¿no? Ahí nos vamos a quedar para justamente hablar de las tasas de interés de nuestro país y de lo que implica justamente en el tema. No se vaya, estamos en El Poder del Dinero con Fernando Osorio Morales. Estamos de regreso platicando escenario 2019 en nuestro país a nivel internacional, platicando con Fernando Osorio Morales, asesor financiero del grupo financiero Actinver. Y vamos a ver algunas variables más y pues a final de cuentas el público televidente dice, bueno, ¿y cómo va a repercutir? ¿Cómo me va a afectar? ¿Qué tanto me va a convenir o no tener inversión, etcétera? Vamos a estar tratando de aterrizarlo para que, pues lógicamente tengamos un escenario para 2019 que si bien hemos platicado no es nada halagador. Dicen que época de crisis, época de oportunidades. Fer, nos quedamos en tasas de interés, en la expectativa de tasa de interés. Así es, Poncho, y efectivamente, como bien comentas, tenemos que aterrizar un poco esto. Una de las formas que tiene Banco de México para contener la inflación, sin lugar a dudas, la más importante es el movimiento de las tasas de interés. Actualmente se ubica en nuestro país la tasa de referencia en 8.25%. Como ejemplo, también podemos comentar que en Estados Unidos la tasa está 2.25 a 2.5, Así es, aunque su inflación es del 2%, ¿no? Así es. Realmente tenemos una tasa real en Estados Unidos de 0.5%. Tasa ¿no? real, para los que quisieran este término, es una vez descontados los efectos de la inflación, ¿cuánto nos queda para efectos de sumar lo que tengamos invertido en un momento dado? Exactamente, Poncho. Y en México, pues la tasa real ahorita es de más de 4 puntos, ¿no? Estamos hablando bueno, ¿no? Muy bueno para el ahorrador, sin embargo, para el que solicita crédito. Para el que solicita crédito y para la economía a un mediano o largo plazo no es tan bueno. Esta tasa de referencia tan alta, al 8.25%, se ha llevado a esos niveles para evitar la salida masiva de capitales, ¿no? Yo creo que una tasa real decente sería de alrededor de 1 o 2 puntos máximo arriba de inflación. Estamos hablando de que nuestra tasa debería estar en niveles del 6%. Pero los bancos no te están pagando en sus inversiones a plazo de 28 y demás tasas reales importantes. Más, algunas tasas reales son negativas. No, sin lugar a dudas, ¿no? La inflación estamos hablando desde 4.87, 4.5, vamos a redondear al 4.5. Muchos bancos en instrumentos tradicionales como lo son los pagarés o inclusive una cuenta de ahorros normal, pues te va a pagar una tasa negativa. ¿Qué hace ahí la gente? Porque ¿no? dice, oye, yo quiero ganar con poquito algo que me pague la inflación, por lo menos la inflación y más. ¿Qué haría? En todas las instituciones
hay instrumentos de ahorro más sofisticados. Los llamados fondos de inversión son uno de ellos, ¿no? Okay. Un fondo de inversión, en pocas palabras, es un instrumento que agrupa el dinero del gran público inversionista y lo invierte como si fuese uno solo. Correcto. Y en este tipo de fondos, que hay de todo tipo, desde fondos de renta fija, fondos de renta variable, o sea, fondos con bajo riesgo, fondos con un riesgo mediano o alto, las tasas reales que te pueden estar pagando, las tasas efectivas, pues son del orden de alrededor del 8, 8,5, 7,5, 9%, dependiendo de los plazos y en lo que invierte el fondo. Pero en todas las instituciones usted puede preguntar, público inversionista, público conocedor, qué tipo de instrumentos le dan más que inflación. Eso es básico. Así es. Si una inversión no te da más que la inflación, pues mejor gástate tu dinero, ¿no? O sí tenerla por cuestiones lógicas que te puede dar un poquito más, porque teniéndolo en casa guardado en la caja de galletas, en el hoyo de la pared, no te va a dar ni siquiera el rendimiento. O sea, por lo menos buscar. Pero lógicamente la respuesta de Fernando en este sentido es buscar a través de los ejecutivos, de las personas que están asesorando a las personas en las instituciones financieras, que pregunten qué instrumento les paga arriba de inflación, ¿no? Como tema. Es correcto. Como tema adicional, y regresando un poco al tema de las tasas tan altas, efectivamente esto empieza a repercutir en los créditos, ¿no? Un motor de crecimiento en cualquier país, claro, pues es el acceso a crédito. No solo de las grandes industrias que necesitan acceder al crédito para crecer, sino desde la microeconomía, en donde adquirimos un crédito para comprar un auto. O las mismas tarjetas de crédito, casa, lo que están cobrando. Hay tarjetas de crédito que te están cobrando tasas de prácticamente el 100% anual, ¿no? Que es una locura. Que ese es un tema aparte que ya hubo por ahí a través del legislador Monreal intentos para controlar esto de las comisiones bancarias, de las tasas, etcétera. Que está bien, ¿no? No fue muy bien visto por los mercados porque no se consensuó antes. Sin embargo, sí creemos que de fondo sería una muy buena medida, porque la verdad no es posible que tengamos tarjetas de crédito cobrándote prácticamente el 100% anual, o que se te pase el día de pago de tu tarjeta y por eso moratorios. te cobren 500 pesos de gastos de cobranza masiva más moratorios. Y ya no digamos del sobregiro de un cheque por $1. Por $1 el sobregiro es de más de 1,000 pesos masivo. Exacto, ¿no? O sea, entonces, esos abusos sí se tienen que legislar, ¿no? Sí es necesario legislar, sin embargo, la forma no ha sido la correcta. Y un poco entrando en este tema de las formas, y algo que me preocupa es que precisamente el motor económico y de crecimiento de un país, pues debe ser la inversión, ¿no? Y la inversión está dada por factores tanto externos como internos, ¿no? Inversores globales en todos los sentidos, que la inversión extranjera directa, que es que es algo importantísimo porque son fuentes de empleo permanentes para nuestro país permanentes, así como impuestos, tecnología, local, impuestos, tecnología, etcétera. Y para que se dé ese factor de negocios y confianza, tiene que haber confianza en un país, ¿no? Y desafortunadamente ahorita con ciertas decisiones que se han tomado se ha mermado la confianza. Y es por eso que el crecimiento económico o los pronósticos de crecimiento económico para nuestro país pues están prácticamente estancados en el 2%, ¿no? Pemex, por ejemplo, es un tema en donde pues se está empeñando en que sea la locomotora de crecimiento en nuestro país, cuando pues esa locomotora se puede descarrilar. Se deben más de 100,000 millones de dólares en bonos en Pemex y no se está invirtiendo en exploración de aguas profundas, que sería algo realmente relevante e ideal, ¿no? Oye, y para el clima de los negocios, para una persona que quiere emprender un negocio, yo lo veo complicado ahorita por la época en la que estamos, en la incertidumbre, en la transición, en las decisiones de Estados Unidos, China, lo que va a suceder con el Brexit definitivamente. Hay personas que quieren emprender un negocio. El consejo que hemos podido dar es dependiendo el giro, porque no todos los giros pues, tendrían un éxito. Sin embargo, tú como especialista y dentro de lo que acompañado con la opinión del área de análisis, ¿qué están recomendando para aquellas personas que quieren emprender un negocio, que quieren ya salirse de la dependencia de un patrón, etcétera? ¿Buen o no buen momento ahorita? No, siempre va a ser buena y más en momentos de incertidumbre como los que estamos viviendo, ¿no? Donde no te puedes afianzar a una sola fuente de ingresos en un momento dado, ¿no? Sin lugar a dudas, y como tú lo comentaste en un inicio,
en tiempos de crisis, que yo tampoco quiero llamarle una crisis a lo que estamos viviendo, Claro. creo que es más incertidumbre que otra cosa, Exacto, ¿no? exacto. Porque crisis estamos hablando de crecimientos económicos negativos. Así es, así es. ¿no? Ahorita los crecimientos son muy modestos, los Así pronósticos de crecimiento son muy modestos, pero a final de cuentas La incertidumbre, habrá como bien dices. crecimiento. Ahorita hay incertidumbre más que nada, tanto a nivel global como a nivel local. Sin embargo, ante tiempos de incertidumbre y si se buscan las áreas de oportunidad correctas, podemos encontrar ¿Qué giros? ¿Qué recomiendas entre las personas? ¿Qué giros poder buscar una opción, una oportunidad? No, bueno, pues si tú me dices giros, sin lugar a dudas, un giro de exportar sería ideal en estos momentos, ¿no? Porque además estás hablando de que tendrías tus fuentes de ingreso en una moneda distinta a la de nosotros, que su tendencia natural sería subir, ¿no? Ahí está animarse, personas, porque hay personas que piensan que con lo que exportar venden poquito, aquí o sea, y no que es- exportar es de grandes ligas, es ¿no? para nada. Obviamente aquí la posibilidad y la oportunidad que hay hoy por hoy para fomentar esta actividad en las exportaciones se está dando. O sea que aquí se me hace una buena recomendación, Es un buscar nicho un de negocio mercado interesante. internacional para poder Exactamente, ampliar, ¿no? exactamente. El sector exportador. ¿Qué otra manera para poder alentar a un microempresario podríamos aconsejar? Ahora, aquí también hay algo importante que quiero tocar en cuanto al tipo de cambio. Correcto. Ahorita estamos en niveles de 19.25, el tipo Ajá. de cambio interbancario prácticamente. El 1 de julio, cuando ganó nuestro presidente electo, el tipo de cambio, hubo ciertos visos de confianza mundial. El tipo de cambio bajó incluso Claro. a niveles de 18.50, ¿no? Así es. Después, cuando empezaron una serie de situaciones como la cancelación del nuevo aeropuerto internacional, etcétera, el tipo de cambio se fue hasta niveles de 21 pesos. Así ¿no? es. Ahorita está regresando a niveles de 19.25, hay cierta tranquilidad, pero más que nada por la debilidad del dólar a nivel mundial. Claro, ¿no? Que claro. ya tocamos ese tema un poco, conflicto China-Estados Unidos. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Digo, no tenemos la bolita mágica ni mucho menos, pero lo que se esperaría y el movimiento natural, si se arreglan los conflictos entre estas dos naciones, es que el tipo de cambio tal vez pudiera irse más hacia los 20 pesos que buscar regresar, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y regresando al tema de los negocios probables, posibles que se pueden tener, pues sin lugar a dudas estamos hablando de que la comercialización también es uno de ellos, ¿no? O sea, correcto. Comercializar cualquier tipo de bienes. La reventa de un producto que no exactamente. implique el gasto y la inversión en algo que lógicamente no se sostenga. Ya si nos vemos más a grandes rasgos, pues distribuidoras en cualquiera de sus niveles, ¿no? Correcto, Una correcto. distribución es un giro magnífico. Excelente. Vamos a estar, lógicamente, en este año 2019 platicando este tipo de aspectos para orientar en algo a las personas, porque si algo es importante es moverse, no podemos quedarnos en esta zona de confort esperando a que la locomotora nos atropelle o a ver qué suceda, a esperar las dádivas también de un gobierno que pues ya sabemos que el gobierno austero se va a estar dando, y vamos a estar platicando repetidas ocasiones con Fernando Osorio o Morales. Fer, a la gente que te quiera contactar, ¿dónde te buscan? Si nos haces favor de decirnos, ya sea correo electrónico, números, teléfonos, etcétera. Claro que sí, muchas gracias, Alfonso. No, pues yo estoy a sus órdenes. Estamos en Grupo Financiero Actinver, en Segundo Anillo. Para quien me quiera contactar, mi correo es fosorio todo junto, @actinver.com.mx, o a los teléfonos 993-2940 al 45, y estamos a sus órdenes para asesorarlo en cualquier tipo de situación financiera o económica, aperturar cuentas, etcétera. Excelente, Fer. Como siempre, un gustazo tenerte aquí en Cámaras y Micrófonos, y pues a lo largo del 2019 te vamos a estar buscando. Un placer. Al contrario, Fer. Poncho. Muchas gracias a ustedes. Que pasen un excelente fin de semana.